Hola, mi nombre es Zetacoin y os voy a comentar 4 razones por las que el precio de Bitcoin en este momento no sube o tiene muy difícil subir, ¿de acuerdo? Y ojo porque son 4 razones de carácter fundamental, no son cuestiones necesariamente relacionadas con el precio, porque más allá de la deficiente acción del precio de Bitcoin y otras circunstancias que están en torno a él, tenemos que tener en cuenta 4 circunstancias, ya digo, fundamentales, 4 noticias o 4 cuestiones que están en desarrollo y que están en el entorno macro, que están impidiendo en este momento que el precio de Bitcoin prospere o mejore como creemos que debería estar prosperando. La primera es una cuestión que, bueno, pues que yo creo que es conocida por todos y es el tema de Estados Unidos, ¿de acuerdo? Hay que tener en cuenta que el precio de Bitcoin se ve muy afectado por las decisiones de carácter macroeconómico, financieras y de política monetaria que se toman en Estados Unidos. Por una sencilla razón, y es que el Bitcoin lo tradeamos principalmente contra el dólar estadounidense, ¿vale? Se puede tradear contra otros pares, evidentemente, pero el dólar estadounidense es uno de los principales monedas contra las cuales se tradea Bitcoin y por tanto su precio es muy importante a la hora de entender el precio que tiene Bitcoin. Entonces, si tú tienes el par Bitcoin dólar o Bitcoin USDT, que se asemeja a un dólar, si ese dólar pierde valor, Bitcoin sube de valor. ¿Por qué decimos esto? Bueno, pues porque las políticas inflacionarias que se han venido tomando en Estados Unidos como consecuencia de la crisis del COVID-19, esas políticas de subvenciones, ¿de acuerdo? Y esas políticas de ayudas para la recuperación económica han producido mucha inflación. Esa inflación ha reducido el precio del dólar y eso ha impulsado el precio de Bitcoin y de otros mercados. ¿Qué es lo que pasa? Ahora viene el llamado tapering, que quiere decir que la retirada de estímulos económicos y por tanto esa inflación se empieza a controlar. Yo, en mi opinión, y esto es una cosa que es discutible, creo que hay cierta sobrereacción sobre este tema, porque evidentemente el tapering, es decir, la reducción de estímulos, controla la inflación, pero la inflación no va a desaparecer, va a seguir existiendo y evidentemente va a seguir favoreciendo el precio de Bitcoin. O sea que por ese lado, bueno. Pero es verdad que el efecto de corto plazo es problemático y también es verdad que en ese momento la cuestión del aumento de tipos de interés está afectando las previsiones de Bitcoin y el resto de los mercados en el corto plazo. La siguiente cuestión que está ahora mismo presente, aunque realmente está un poquito latente el tema, ¿no? Es un tema que va despertando por momentos, es la situación de China, concretamente la situación de la empresa inmobiliaria Evergrande, el grupo inmobiliario Evergrande, que es un grupo inmobiliario chino, uno de los grupos inmobiliarios más grandes del mundo. ¿Qué pasa con esta empresa? Bueno, pues esta empresa tiene un montón de deuda externa, es decir, con bancos que no son chinos, principalmente bancos estadounidenses. Y el problema es que Evergrande, que está básicamente en quiebra técnica, está teniendo, pues eso, muchas dificultades a la hora de pagar sus deudas. ¿Cuál es el problema con esto? Bueno, pues como la deuda de Evergrande es de una dimensión absolutamente descomunal, el hecho de no pagar su deuda, o de que se prevea que pueda no pagar su deuda, hace que esos bancos o esas entidades financieras americanas o occidentales en general tengan que deteriorar créditos y tengan que prever que ya no van a recibir un dinero que en principio iban a recibir. Eso evidentemente puede provocar que quieran reducir exposición en activos de alto riesgo, principalmente criptomonedas. Ese efecto de Evergrande no pagando sus deudas se contagia al resto de los sectores financieros y por tanto o a los sectores financieros y por tanto a Bitcoin. ¿Qué sucede? Que evidentemente eso pues, a ver, es una cosa que ya hemos estado viendo en los últimos meses, es una cuestión latente, se sabe que Evergrande está en una mala situación, pero todavía puede seguir dando más latigazos. No, de momento está tranquilo, pero es verdad que a finales de enero podemos seguir viendo malas noticias por esa parte, así que hay que estar atentos. Ya digo, no ha habido ninguna noticia, digamos, eh, reciente o nueva muy negativa, ¿de acuerdo? Más allá de cosas muy concretas, pero en las próximas semanas tenemos que estar atentos a esos impagos que podrían producirse a final de mes, porque recordemos que el grande tiene que abonar tiene que abonar intereses de deuda a final de mes. Y ojo, y en marzo tiene que abonar capital por valor de aproximadamente 2.000 millones. Así que muchísimo cuidado con eso. El tercer tema es un tema que, bueno, le he llamado tema Rusia, pero realmente es un tema que tiene dos vertientes muy, muy distintas. Y es básicamente las crisis políticas que se están dando en torno a Rusia. Una es la situación que existe entre Rusia y Ucrania, que es un conflicto fronterizo que lleva ya un montón de tiempo, pero que son tensiones que perjudican o que meten miedo a los mercados, ¿vale? Una de las cosas que más miedo da a los mercados son las situaciones de conflicto bélico. No digo que vaya a haber alguna situación, digamos,
de guerra, de conflicto bélico, digamos, muy a grande escala, evidentemente, eso es implanteable al menos en este momento, pero sí es verdad que cualquier mínima sospecha de que pueda darse algún conflicto bélico, alguna confrontación militar, evidentemente resiente a los mercados. Entonces eso evidentemente no es muy bueno para el precio y nos va a mantener un poco cautelosos. Si bien ahora lo de Ucrania parecería que se está calmando un poco, no podemos despistarnos de este asunto y puede producir que los mercados financieros sobre reaccionen en algún punto si hay alguna mala nota. Segundo tema que ya digo es otra vertiente del tema de Rusia, que realmente no es tanto Rusia como tal esto, es el asunto de Kazajistán. Hemos visto en los últimos días que Kazajistán entraba en una especie de crisis política. No voy a entrar en los detalles de este asunto porque realmente son para otro tipo de vídeo, pero básicamente lo que está pasando en Kazajistán es una manifestación, o podríamos llamarla incluso revuelta, que ha sido, ha sido, digamos, aplacada de una forma brutal con apoyo de Rusia, ojo, pedido por el propio presidente de Kazajistán. Pero el tema con esto es que Kazajistán concentra aproximadamente el 18% del poder de la minería. Entonces, el otro día que existió un corte de internet en Kazajistán generalizado, decretado por el propio gobierno, se cayó aproximadamente el 10-12% del hash rate total de Bitcoin ese día, lo que perjudicó también el precio. Entonces, conflicto político que puede darse, incluso que podría escalar a un conflicto civil de mayores dimensiones. Ese conflicto que está en Kazajistán, que de momento está controlado, pero que podría desenvolverse en un problema más grande, es algo que también mete miedo en los mercados, ya digo, por el efecto que podría tener en la minería a corto plazo. Que luego se pueda resolver, porque hemos visto, por ejemplo, en China que existen problemas con la minería y luego se terminan resolviendo porque esos lugares de minería, esos mineros se realojan en otros sitios. De acuerdo, pero a corto plazo es negativo. ¿De acuerdo? Entonces es otro tema que tenemos que tener en mente. Y finalmente el asunto del COVID. Este es el tema que creo que nadie es ajeno a él, es el asunto, digamos, que está más en boga ahora mismo. Veamos que las cifras del COVID están en absolutos máximos. Es indiferente en este momento las razones por las que el COVID ahora está en máximos, el punto es que lo está, y estos son los datos que los mercados financieros ven, ¿vale? Yo siempre comento que independientemente de la opinión que tengamos del COVID, o de las distintas variantes, o de su peligrosidad, o de todas estas cuestiones que dan para un montón de conversaciones, lo importante es que tengamos en cuenta que a los sectores financieros estas noticias les espantan, ¿de acuerdo? ¿Por qué les preocupan los mercados financieros el tema de la pandemia? ¿Por qué es preocupante el tema de la pandemia para los mercados financieros? Pues muy sencillo. Si tenemos una pandemia, eso merma el consumo. Sí es verdad que algunos bienes incrementan en consumo, pero en general el consumo se decae, ¿de acuerdo? Eso afecta a la producción y la afectación a la producción afecta también de lleno a los sectores financieros que son los que financian esa producción. Entonces esto termina afectando y contagiando a todos los sectores en los mercados. Ahora, ¿cuál es la buena noticia? Que pese a que estamos viendo un repunte de casos del COVID, aparentemente y por suerte, los fallecimientos relacionados con la enfermedad parece que están disminuyendo, al menos en relación con la proporción de contagios que en este momento se están registrando. Eso confirmaría, al menos desde un punto de vista estadístico, que la pandemia, por la razón que sea, ya sea por la vacunación, porque la variante ahora es así, no asado, cocinado, o por la razón que sea, pero estamos viendo una pandemia que está bajando, digamos, sus efectos, al menos sus efectos más negativos. Entonces, eso, si bien, insisto, es un problema a corto plazo, es probable que en los próximos meses esta situación pueda ir mejorando. Recapitulando, como veis, hay una serie de problemas de carácter fundamental que han tenido el precio de Bitcoin con una acción deficiente. No es ninguna sorpresa. Bueno, esto es una especulación, no hay mucho caso. Pero ya digo, han habido muchas circunstancias fundamentales, como veis, que están provocando una acción deficiente del precio de Bitcoin. Tenemos que tener paciencia en todo caso. Y sobre todo esperar que estas circunstancias fundamentales empiecen a disiparse. Sobre todo las más importantes en este momento, que son la de Estados Unidos y la del COVID. Cuando estas dos circunstancias empiecen a disiparse un poco, es probable que podamos, por lo menos por el lado fundamental, ver ya cierta perspectiva de recuperación en el precio. Mientras tanto, hay que tener muchísimo cuidado. Muchas gracias por haber visto este vídeo. Darle a like, compartirlo, suscribiros al canal de Data y nos vemos en un próximo vídeo.